Amigos de Doctoro, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas y ustedes están a punto de empezar su programa donde van a aprender sobre salud. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Pero la depresión no es solamente eso, no es solamente estar triste. La depresión es una enfermedad que si no se trata puede llegar a ser muy grave y que es de interés en todos los niveles de la medicina. Lamentablemente, recién está tomando relevancia y yo creo que después del COVID sobre todo, está teniendo mucha relevancia la salud mental, que es parte vital de nuestras vidas. Para hablar sobre depresión nos acompaña hoy día el doctor Marco Beizaga, el psiquiatra, que es un amigo ya de la casa, a quien me da el gusto de darle la bienvenida. Hola doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo está, doctor? Como siempre, para mí un placer y bueno, mil disculpas porque tenía que haber estado más antes, pero por motivos de fuerza mayor no hemos podido hacer. Sí. Bueno, y agradecer, ¿no?, este espacio para hacer promoción y prevención en salud mental. Como usted lo ha indicado, la salud mental cada vez tiene una connotación notoria internacional más grande todos los días. ¿Por qué? Porque la medicina ha avanzado tanto y la ciencia médica ha avanzado tanto que parecería que está cubierta todas las áreas físicas, pero parece que el ser humano sigue enfermándose ahora no solamente del cuerpo, sino más de la mente. Y esto es un problema que a todos nos tiene que llamar muchísimo la atención porque el sufrimiento que genera esto cada vez es más complejo, cada vez abarca a más población y lo peor es que ataca más a jóvenes y adolescentes, lo cual hace que la productividad misma de una sociedad se ponga en peligro, ¿no? O sea, es algo bien complejo. Sí. Y es importante hablar de depresión porque yo siento que está muy poco diagnosticada. No sé si en nuestro medio ocurre esto, pero en el mundo es una de las enfermedades que está tomando mucha relevancia y se está diagnosticando cada vez más. Me parece que antes estaba subdiagnosticada o no se le daba mucha importancia. Antes ir al psiquiatra era sinónimo de estar loco. Ahora mismo tenemos ese prejuicio, muchos bolivianos en la consulta. Cuando yo les digo tienes que ir al psiquiatra, me miran con cara de ¿por qué me estás diciendo loco, no? Claro, tenemos que primero entender que los trastornos mentales son algo muy complejo en una sociedad, principalmente por el estigma y también por la discriminación que recibe la salud mental de la misma medicina incluso. Claro. Entonces ahora tenemos que entender, por ejemplo, que de 5 personas que existen, una tiene un trastorno mental y que la depresión es un problema, por ejemplo, de salud pública en el mundo, ¿no? Se cree que 5% de toda la población adulta tiene algún trastorno depresivo como tal. No estamos hablando de depresión como síntoma, sino ya de un trastorno depresivo, ¿no? Y para esto, el principal problema es que esto puede provocar no solamente, como dije, pérdidas económicas, sino provoca muerte, porque una complicación grave de la depresión va a ser el suicidio. Y cada 40 segundos, según la Organización Mundial de la Salud, se comete un suicidio, una persona comete suicidio. Y es tan grave este problema que, por ejemplo, en Bolivia no hay datos claros de cuántas personas se suicidan, pero se cree, según algunos estudios que se han realizado, más observacionales, que incluso los suicidios son más número que los propios asesinatos o homicidios. Claro. Entonces estamos hablando de algo muy grave que nadie le toma en cuenta. Para hablar de depresión tenemos que entender que no estamos hablando de la tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción normal de cada ser humano que lo siente desde que es niño, ¿no? Desde niño tenemos tristeza cuando nos pasa algo malo, cuando tenemos alguna desgracia, cuando nos ocurre algo. Pero justamente esta tristeza es una emoción, como todas las emociones, que nos ayuda a sobrevivir. O sea, las emociones están para eso. Nuestro cerebro produce estas emociones para que puedas sobrevivir, para que puedas defenderte ante las agresiones tanto externas como también internas que te pueden ocurrir. El problema es que muchas personas tienen alguna predisposición, ya pueda ser ambiental o genética, para que no puedan hallar mecanismos tanto psicológicos como propio neurofisiológicamente hablando, para que ese cerebro pueda, digamos, superar la tristeza. Entonces, por eso es que se habla de que una tristeza mayor a 2 semanas ya se podría considerar que estamos entrando en un campo de los trastornos depresivos.
porque la tristeza debe pasar. O sea, si te pasa algo malo el día de hoy, cualquier problema, en una semana, digamos, ya tendrías que superarlo, porque el cerebro humano sirve para eso, ¿no? Para Exacto. poder sobrevivir. Pero el problema es que si se amplía esta tristeza, ya se vuelve patológica, y a eso se asocia otro tipo de síntomas más que hacen ya que una persona pueda ser diagnosticada como depresión, ¿no? ¿Existen distintos tipos de depresión? Bueno, hay que ver en cuanto tanto a la intensidad, o sea, qué tan grave es el cuadro depresivo, pero también, digamos, hay que ver el tiempo, o sea, cronológicamente si la depresión es aguda, ya es, digamos, más crónica, etcétera. Pero lo principal es que tenemos que ver el síntoma que más se está desarrollando. Por ejemplo, en las depresiones, evidentemente hay tristeza, pero otro síntoma cardinal también que aparece es la anedonia, o sea, esta falta de poder sentir placer. Por ejemplo, cosas que nos resultaban placenteras antes, qué sé yo, el sexo, la comida, estar con tus amigos, disfrutar de un deporte, de una película, qué sé yo, cosas que te hacen sentir placer, dejan de hacerte sentir placer, lo cual para la persona tiene un doble filo porque le pierde el interés a la vida. Claro. Segundo, también presenta un signo que es muy importante, lo que es la bulia. Esto es incluso la parte más importante de la depresión, porque una persona que está triste todo el tiempo va a ser improductiva y no va a tener esa fuerza de voluntad para hacer las cosas. Entonces, cuando una persona ya presenta bulia, deja de ir a trabajar, deja de hacer sus actividades, deja de tomarle el interés por la vida. Pero no nos estamos dando cuenta de que esta depresión lo que está ocasionando a nivel del cerebro es un malgaste del propio tejido nervioso. O sea, empiezan a morir neuronas en lugares específicos del cerebro que controlan las emociones por tanto estrés, por tanta sobreexigencia al organismo de estar estresado y triste todo el tiempo. Entonces el cerebro mismo se está agrediendo, por decirlo así. Entonces la depresión puede tener ya síntomas mucho más graves, por ejemplo, ya tener síntomas psicóticos. Y uno de estos justamente es la ideación suicida. El cerebro busca una escape, digamos, a esta realidad que le está agobiando, y digamos lo más ilógico. Lo ven como una salida, ¿no? Es, digamos, quitarse la vida, ¿no? Entonces esto ya es algo muchísimo más grave. Por eso es que hay que identificar, digamos, a temprano inicio los síntomas para poder tratarlo con mucho más calma y poder ser, digamos, tener un diagnóstico definitivo y un tratamiento adecuado también para estas personas que están sufriendo esto, ¿no? ¿Es la depresión un trastorno químico del cerebro? Sí, así es. Esto es de vital importancia porque tenemos que entender que es una enfermedad de la mente. ¿Qué es la mente? Es una proyección del cerebro y de todo lo que es el sistema nervioso, y se sabe que en sí del organismo. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo, personas que han sufrido mucho en grandes guerras, por ejemplo, la guerra de Vietnam, por ejemplo, han ido miles de soldados americanos, pero no todos se han deprimido, digamos, o sea, no todos han salido con un estrés postraumático, no todos han salido con adicciones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría ha tenido un cerebro con una predisposición más sana a poder evolucionar y sobrevivir ante ese conflicto. A sobrellevar. Pero una mínima parte no lo ha podido hacer. El problema es que esa mínima parte significa un gran número, porque digamos el 5% de una población son muchas personas, el 5% de 1 millón de personas ya son muchísimas personas. Entonces, eso es lo que significa un gran costo para, no solamente para el Estado que tiene que subvencionar esto, sino también lo peor, el sufrimiento que conlleva a las familias. Entonces, por eso la depresión es que es un problema biopsicosocial tan grande, ¿no? ¿Que tiene carga genética también? Sí, evidentemente. Tenemos que recordar que si antes, digamos, se tomaba en cuenta, esto se ve mucho en la psiquiatría del siglo XX, lo que se llamaban los trastornos mentales orgánicos, ¿de acuerdo? O sea que morfológicamente o fisiológicamente ese cerebro, digamos, no tiene una buena conexión o funcionamiento a nivel neurobioquímico. Entonces no hay, digamos, una razón aparente por la que esta persona, digamos, está deprimida. O sea, tienen este afecto depresivo, lo que antes se llamaba la melancolía. La melancolía, ¿no? Personas que ya de la nada o por sin ninguna razón, digamos, están con ese ánimo deprimido. Mirando al mar.
Pero entonces, evidentemente, eso sigue existiendo el día de hoy. Entonces, esas personas tienen una predisposición mucho más, digamos, a tener una vida en esas circunstancias. Pero la gran mayoría de las personas que ahora se deprimen lo hacen por el estilo de vida que están llevando y por nuestro mundo exterior que nos sobreexige, claro, que nos estresa, ¿no? Entonces, ahora por eso es muchísimo más común que antes. Incluso. Por eso es que se dice que también tiene mucha importancia el ambiente. Sí, de vital importancia. Se sabe que, por ejemplo, que en economías de alto ingreso hay menos depresión que en las de mediano y de bajo ingreso, esto es obviamente, porque digamos la falta de dinero o digamos que tengas una calidad de vida baja predispone muchísimo más a que te deprimas, lo cual es algo paradojal porque para acceder a servicios médicos necesitas, digamos, tener algo de recursos, ¿no? Entonces, aquí en cualquier parte del mundo. ¿Cómo curar eso, digamos, si es algo que requiere, digamos, una inversión monetaria? Entonces es algo complejo. Por eso es que es tan importante que el Estado pueda aplicar, digamos, profesionales especializados en salud mental para poder otorgar este servicio. Claro. Porque si no, va a ser muy complejo poder dar salud mental a la población, ¿no? Ahí es tan importante el ambiente que en los años 60 se hicieron algunos experimentos con las adicciones. Entonces ahí agarraron a un grupo de ratitas y les daban comida y les daban droga. Y en algún momento las ratas preferían la droga y el 99% se volvían drogadictas. Uh-huh. Entonces dijeron, hablando de la guerra del Vietnam, dijeron, vamos a tener un problema cuando vuelvan los chicos de Vietnam porque allá se drogaban para sobrellevar la situación. El mismo gobierno americano hacía que les proporcionaba de alguna manera drogas para que ellos no estén tan en la realidad que vivían. Ha sido una guerra desastrosa, psicológicamente hablando incluso. Entonces cuando volvieron, ellos dijeron, como allá se habían dedicado casi todos a las drogas, dijeron, vamos a tener un problema increíble de salud porque se van a empezar a drogar el 90% de los soldados que hemos mandado. Pero no fue así. Solamente un 5% siguieron con los hábitos de drogadicción. Entonces ellos se preguntaron, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Entonces volvieron a hacer el experimento con las ratas, proporcionándoles un ambiente fabuloso, con bosquecitos, agüita, fuentes, todo, y vieron que era el ambiente, ¿no? ¿Qué había pasado con esos que no se habían vuelto drogadictos? Habían vuelto a un ambiente familiar donde eran recibidos con amor. Y los que no habían vuelto a ese tipo de ambiente, que, como tú dices, cuestiones económicas, a la soledad, al maltrato de la sociedad que los culpaba de haber perdido la guerra, solamente un 5% había perdido la guerra. Y eso, doctor, qué importante que lo mencione, porque uno de los grandes problemas de la depresión como tal y uno de los orígenes por la que la gente se deprime en la actualidad es justamente la soledad. Porque digamos, evidentemente tener un ambiente bonito es bueno para nuestra propia salud. Claro. Pero si digamos te sientes solo, eso es algo muchísimo más complejo. Y es algo que hay que destacar porque pareciera que la sociedad actual, con esto de las redes sociales y todo, te impulsan a ser egoísta. Pero no te das cuenta que ser egoísta es estar solo. Es que crees que estás acompañado y no lo estás, ¿no? Entonces el problema ahora de esto es que la soledad está haciendo algo muy grave para las personas y están lanzándose campañas justamente para que podamos reencontrarnos en cuanto a lo que es entablar relaciones sociales, ¿no? Volver a, digamos, no usar tanto las redes sociales virtuales y tener más, digamos, redes sociales así verdaderas, lo cual es muy positivo para la salud mental, ¿no? Y aquí va otro experimento. Hace unos 60 años en Harvard hicieron otro experimento para ver por qué la gente vivía más. Y inclusive ahí hay presidentes americanos que han entrado dentro del experimento. Y a la larga sale un resultado de esto. Dice, las personas que han vivido más son las que han estado rodeadas de amigos o de familia. Es totalmente cierto eso, doctor. Se sabe eso, que las personas que, digamos, están solteras desde una mediana edad ya hacia arriba,
tiene más problemas cardiovasculares, más intentos o suicidios cometidos, tienen más problemas en cuanto a las adicciones, ¿no? Exacto. Lo que conlleva también una comorbilidad de padecer diabetes, de padecer cáncer, de padecer enfermedades metabólicas, incluso producidas por el estrés. Entonces esto de la depresión es algo como de doble filo, ¿no? Porque por una parte tu mente está sufriendo, pero también hace que tu propio cuerpo sufra las consecuencias de tener tanto estrés y tanta, digamos, desequilibrio neurobioquímico, pongámosle así. Es que ya se sabe, ¿no? Que estos trastornos como la ansiedad y la depresión sobre todo hacen que las defensas bajen. Claro que sí, ¿no? Tenemos que recordar que una de las materias de moda de la medicina ahora es la psiconeuroendocrinoinmunología. Entonces, todos nuestros pensamientos se originan de nuestro propio cerebro. Claro. Y lo queramos o no, las conexiones neuronales cerebrales influyen en todo lo que es la producción de hormonas, lo cual hace que haya también producción de glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera, todo lo que produce el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un estrés constante, el cuerpo se pone en alerta, en estado de lucha. Pero el problema es que no hay una lucha real, digamos, ¿no? Es una lucha con uno mismo. Es una lucha. Entonces, tarde o temprano, las defensas no pueden estar todo el tiempo en alerta o con un subidón. Entonces, tarde o temprano tienen que bajar la guardia. Y justo al bajar las defensas es cuando vienen las enfermedades autoinmunes, las enfermedades que pueden ser incluso de carácter infeccioso o crónico. Entonces, inclusive cáncer. Exactamente. Entonces, creo que a todos nos tiene que llamar mucho esto la atención, de empezar a cuidar nuestra mente. Es algo de vital importancia para que tengamos una salud completa y adecuada, ¿no? ¿Se puede prevenir la depresión? Claro que sí, doctor. Una de las principales cosas para prevenir la depresión es poder cumplir con todas nuestras necesidades, ¿no? Una persona que tiene una salud física adecuada, que tiene un trabajo, que tiene, digamos, una actividad remunerada, que tiene una familia, etcétera. O sea, estamos hablando de derechos básicos fundamentales en realidad. El problema es que cuando estos derechos no se cumplen, las personas obviamente van a tender al sufrimiento. Pero el problema de ahora es que incluso con las necesidades satisfechas sigue habiendo este desgaste emocional y mental en la sociedad. Entonces, lo principal, rodearse de gente que uno quiere, ya tener poco estrés o trabajar en cosas que a uno le agrade, o por lo menos limitar el trabajo a unas 8 horas, dormir muy bien, es de vital importancia el sueño. Hay toda una subespecialidad de lo que es la medicina del sueño, ¿ya? Entonces, es de vital importancia tener un espacio para descansar nuestro cuerpo, porque también descansa la mente en ese sentido, y es algo revitalizante tanto para el cuerpo como para el cerebro. También se sabe que la alimentación es algo de vital importancia. El consumo de todo lo que es productos de animales, ¿no? Todo lo que es el consumo de carne, los lácteos, se sabe ahora que no es algo tan bueno, ¿ya? En los años 60 y 70 había un impulso de consumo de carne excesivo, o sea, era como el de las proteínas, de todo lo que, digamos, es positivo para nuestro cuerpo. Pero tenemos que basar también que, digamos, ahora la industria del ganado hace que las vacas, digamos, las modifiquen genéticamente, las inyecten de antibióticos, de hormonas, etcétera. Entonces estamos comiendo, digamos, productos que han sufrido un proceso de industrialización, y todo eso se sabe que afectan demasiado a lo que es la salud del cerebro en sí, ¿no? Este problema, por ejemplo, de lo que es la obesidad, de lo que es las enfermedades metabólicas por el consumo excesivo de grasas, de carbohidratos, etcétera, de lo que es la comida chatarra en realidad, ¿no? Entonces la alimentación también es de vital importancia. Limitarse al consumo de carne, comer mucho más frutas, más verduras, hacer ejercicio, cosas sencillas que nos ayudan a que nuestro estrés lo podamos liberar. Y así, digamos, no entrar en este campo de lo que es estos trastornos afectivos, ¿no? ¿El estrés causa depresión? Claro que sí, doctor. Tenemos que entender que el estrés es algo normal del cuerpo, es una reacción de nuestro organismo ante una exigencia o demanda. Por ejemplo, ir a trabajar en las mañanas, ¿no? Hasta una señal de peligro. Algo normal. Algo normal que nos ayuda a evolucionar. El problema es que cuando el estrés ya no lo podemos tolerar, porque estamos hablando de una amplitud, como un volumen, digamos. Hasta cierto lugar es tolerable, pero si sigo subiendo el volumen se me hace insoportable.
Y el problema es que mi mente empieza a sufrir y a la larga, por sufrir tanto estrés, puedo llegar a tener depresión. Se va desgastando. Exactamente. Algo también de vital importancia, doctores, tenemos que entender que a veces la depresión se mezcla con la ansiedad. Y entonces se llama el trastorno mixto ansioso depresivo. Y esto también sabe ser muy complejo porque las personas empiezan a tener mucha más irritabilidad y miedo así, digamos, excesivo, que es lo que es la ansiedad. Entonces es una combinación de ambos. Estamos o muy nerviosos o muy tristes. Entonces esa combinación es como un cóctel que hace que las personas sean más explosivas, estén de mal carácter todo el tiempo, no cumplan, digamos, con las cosas que tienen que hacer, y es algo que, digamos, se hace más complejo si no recibe tratamiento, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, doctor. Cuando volvamos vamos a hablar de cómo se diagnostica la depresión. Querido Rick, vámonos a esta pausa. Primera pausa en el programa, en esas aventuras de la vida. Atención, no están solos. Este es un consejo para que usted lo tome muy en cuenta, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, mochilas, carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Estamos de retorno aquí con el doctor Beizaga hablando de trastornos depresivos, pero no se olviden que nos acompaña siempre la Clínica Alemana y su red de salud alemana, con un centro de salud fabuloso en la zona sur, en Achumani, donde tienes 25 especialidades para que puedas consultar por cualquier problema de salud. Y si no está dentro de estas 25 lo que necesitas, hay 40 especialistas a llamada. Y dentro de poco, no te olvides que la Clínica Alemana va a tener una sucursal en la zona sur. Doc, ¿cómo se diagnostica la depresión? Bueno, el diagnóstico es meramente clínico, ¿no? No hay, digamos, como en otras enfermedades, digamos, pruebas de laboratorio o exámenes complementarios que nos ayuden para específicamente saber si una persona está deprimida o no. Entonces, por eso es tan importante ver la sintomatología desde el inicio. Lo principal va a ser la tristeza patológica, como hemos dicho. La tristeza es algo normal, es patológica cuando es más de 2 semanas acerca de un mismo tema en específico o inespecífico, si digamos no sin ningún motivo, ¿no? Que es peor, me imagino. Es mucho más peor, digamos, en el sentido de que puede darnos, digamos, un dato que es algo más orgánico, por decirlo así. Porque si, digamos, hay un agente externo estresante que ha provocado esto, es algo que puede ser, digamos, mucho más tratable. Claro, más fácil de tratar. Digamos, ¿no? Pero si, digamos, es algo que es inespecífico, y esto se ve mucho en adolescentes. Por ejemplo, si los adolescentes se tienden a deprimir, nos tiene que llamar muchísimo la atención porque eso puede ser un síntoma de que esta persona tenga un trastorno afectivo bipolar a la larga, lo cual es algo muchísimo más complejo que un trastorno depresivo.
porque el trastorno bipolar, si bien hay depresión, pero también intercala con episodios De maníacos, euforia, y eso es mucho más complejo para la persona que vive esta situación. Claro, más difícil. Entonces, pero aparte de esto, tenemos que ver, como dije anteriormente, la anedonia, o sea, falta de sentir placer. Luego la bulia, falta de fuerza de voluntad. Estás todo el día en la cama, no quieres ni ducharte, no quieres ni comer, ni hacer tus actividades. Pero otra cosa también que es importante es la apatía. La apatía es esta, digamos, indiferencia entre las emociones o actitudes de las demás personas. Digamos, che, te estamos botando de tu trabajo, digamos, qué Ya. macana, ¿sí, no? O sea, no le das la importancia o el interés que aparte significa eso. ¿Y qué es lo que pasa al final? Esta persona gradualmente, al perder el interés y no entender, digamos, lo que le está sucediendo, empieza, digamos, a ver otro tipo de comorbilidades. Y esto es importante, lo que es el consumo de alcohol y sustancias. Claro. Por ejemplo, el alcohol es algo muy interesante, porque algo que, digamos, hace los jóvenes en su gran mayoría en esta época, se ve mucho más esto con esto de la liberación femenina, Claro. de los jóvenes y que todos somos libres, De ¿no? la libertad excesiva. Pero el problema es que el consumo de alcohol, las personas piensan que el alcohol es algo que ayuda a la Que es una depresión, salida, ¿no? a la tristeza. Pero lo que la mayoría de las personas no entiende es que el alcohol es un depresor, Es. más bien. Evidentemente, al principio, cuando te estás intoxicando, o sea, el cerebro apaga, digamos, el lóbulo prefrontal, que justamente es el lóbulo el filtro del cerebro, digamos. Por eso te pones alegrón. Pero si sigues bebiendo, el sistema nervioso se deprime y por eso al Claro. final te duermes, O ¿verdad? terminas llorando. Y... Entonces, al seguir con este tipo de comportamiento, las personas que sufren algún tipo ya de problema con el consumo de alcohol y depresión concomitante, hacen que puedan tener muchísimo más problemas en su diario vivir, porque no solamente es la depresión lo que influye, sino el Ah, alcoholismo. encima un vicio más, ¿no? Y las personas incluso pueden terminar suicidándose tomando alcohol, por ejemplo, o cometiendo algún tipo de accidente o de desgracia por el consumo de alcohol y la depresión, doctor. Hay que recordar que esto es algo muy, muy grave que se ve, porque a veces existe lo que se llama las depresiones enmascaradas. Muchas veces, por eso es difícil a veces diagnosticar una depresión y solamente se lo diagnostica en cuanto a tu contribución o resultados que tienes como ser humano en cuanto a tu trabajo o tu productividad. Porque hay personas que, y esto se ve mucho en artistas, por ejemplo, Claro. que se han suicidado, o personas que tienen muchísimo dinero y que están pasando depresión. O sea, dices, ¿cómo alguien que es multimillonario se puede deprimir, digamos, no? Exacto. Cuando no entiendes que el dinero no es el problema viene solamente eso. mucho más profundo, es médico. Entonces las depresiones enmascaradas, hay una apariencia, esto se llama, la afectividad está aparentemente normal, pero el estado de ánimo, o sea, subjetivamente, interiormente, el paciente se siente que quiere morirse o ya no quiere existir. Y justamente eso hace que las personas adopten algún tipo de conducta que puede ser también el consumo de drogas, el consumo también de lo que es, por ejemplo, otro tipo de adicciones, la comida, por ejemplo, el sexo, la pornografía. También viene a ser lo que es las relaciones caóticas, doctor. Muchas veces personas que tienen depresión tienen problemas de relaciones, digamos, sentimentales muy complejos, lo que, digamos, influye más, ¿no? En violencia, que puede llegar a feminicidios y todo eso. Entonces, es de vital importancia, por eso, diagnosticar al principio para que no termine en desgracias, ¿no? Tenemos varios ejemplos, además, ¿no? De esto que dices de la depresión enmascarada. Bourdain, por ejemplo, ese gran chef que iba por todo el mundo y se lo veía tan feliz. El actor Robin Williams, ¿no? Robin Williams. Hay muchos artistas que han terminado suicidándose y que se los veía tan feliz. Robin Williams, el más grande cómico, ¿no? Sí, y lo cual es muy interesante porque como alguien que supuestamente exporta, o sea, da alegría a las personas, puede sentirse tan infeliz, ¿no? Pero tenemos que recordar que la depresión es algo que no influye, digamos, tanto el nivel socioeconómico. Evidentemente las personas que tienen más bajos recursos van a deprimirse muchísimo más. Pero esto no, digamos, que porque tú tengas dinero, una posición, no puedas tener este problema. Porque incluso eso a veces se ve, muchas personas que han sido muy exitosas o que han tenido, digamos, cargos importantes, cuando, digamos, ven un vaivén de la vida o ven un bajón de la vida, tienden a deprimirse, ¿no? Porque, Claro. digamos, Han para ellos estado en la ola representa de la algo malo, montaña. ¿no?
Entonces es algo que muchas personas que tienen, digamos, empleos exitosos o que tienen una posición de renombre, tienen que acudir a servicios de salud mental preventivamente. Ojo, tenemos que hablar ya de prevención en salud mental. No voy a esperar a que esté totalmente mal o que me quiera morir o que ya he intentado suicidarse para poder ir a un psiquiatra. ¿Por qué mejor no voy cuando no puedo dormir, por ejemplo, cuando presento insomnio, cuando me estoy poniendo irritable, cuando estoy empezando a consumir en exceso alcohol, por ejemplo, o tengo algún problema en cuanto a mi comportamiento de inicio? Entonces aprendamos a acudir de entrada de forma preventiva a servicios de salud mental, lo cual nos va a ayudar a que no haya este tipo de complicaciones, ¿no? ¿La depresión puede ser causada por un evento traumático? Claro que sí. Evidentemente, cuando hay un evento ya que genera un trauma, se puede hablar más de lo que es un estrés postraumático como tal. Pero como son trastornos afectivos, y esto, digamos, lo tomamos más de forma técnica, hablemosle así, para académicamente distinguirlos, la diferencia grande es que si bien el trastorno de estrés postraumático muestra síntomas depresivos, hay una revivencia del trauma inicial. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, que ha sufrido algún tipo de abuso sexual o que su vida ha estado en riesgo, remunera, o sea, recuerda esto constantemente, y eso es lo que causa, digamos, no solamente tener un ánimo deprimido, sino presentar síntomas de ansiedad muy marcados, ¿no? Que pueden llegar incluso a crisis de pánico y desmayos, etcétera, etcétera. Claro. En cambio, en la depresión vemos más que todo lo que es la bulia, ¿no? Esta falta de fuerza de voluntad, lo cual hace que tú seas algo improductivo. Entonces, si bien en las dos patologías existe la depresión, en una va a ser más preponderante la producción, en la otra más, digamos, el tipo de recuerdo traumatizante que te ha afectado en la vida, ¿no? Lo cual es muy complejo, y entonces por eso es tan importante que si personas que han sufrido algún tipo de trauma, por ejemplo, accidentes de tránsito, personas que han sufrido algún tipo de agresión, etcétera, tengan de inmediato ya un tratamiento ya, digamos, paliativo ante lo que está sucediendo, que esperar a que esto avance y recién después, cuando todo ya esté mucho más complejo, tratar de ayudar a estas personas, ¿no? ¿Existe alguna edad típica donde se manifieste más la depresión? Se sabe que la depresión puede dar más en ancianos y en niños también se ha presentado, pero en adultos, digamos, está la mayor parte concentrada. Se pueden dar en todas las edades, pero mucho más complejo si se presentan en la etapa de la niñez y la adolescencia. Como le dije, eso nos está dando un dato de que este problema es más cerebral, más morfofuncional. Sí. Si es, digamos, ya cuando es en la etapa ya de ser adulto joven o ya ser un adulto, esto ya es más que todo por el ambiente más que hemos tenido. Pero cuando ya llegamos a la tercera edad, tenemos que hablar también que la neurodegeneración normal que ocurre en el ser humano, claro, ¿no? Y uno de los problemas fundamentales es la depresión en ancianos y personas que ya han superado la tercera edad. Y esto, un punto esencial, como hemos vuelto al principio, es hablar de soledad, porque yo creo que a todos nos debería preocupar. A veces pareciera ser que todos vamos a ser jóvenes eternamente y no nos estamos dando cuenta lo complejo y complicado que va a ser llegar a una edad donde tú vas a empezar a sentirte como una carga para la sociedad. Y esto, por ejemplo, en el Japón, hablando de investigaciones, se veía mucho, como la cultura japonesa que incentiva el trabajo, claro, a la producción, ¿no? Y cuando ya te obligan a jubilarte, o sea, la persona se sentía tan mal que podía inducirle a un suicidio. Entonces, mucho cuidado con los adultos mayores que se están deprimiendo. Tenemos que recordar que la depresión tiene cura, ¿de acuerdo? Pero el problema es que te puedes deprimir muchas veces o algunas veces en tu vida, pero que te puede llevar a tener un deterioro tal de que puede tener complicaciones en todo lo que es tu diario vivir, ¿no? Claro, ¿no? Yo veo mucho en esas dos etapas que tú dices de edades, ¿no? Pero sobre todo en ancianos. Y como tú dices, tiene mucho que ver con la soledad y con algo que los japoneses creo que le llaman ikigai, que es la razón de vivir, ¿no? Cuando pierdes esa razón, cuando trabajas, cuando tienes que ganar tu día a diario, tu pan diario, tienes una razón de vivir.
Pero cuando ya te jubilas, cuando ya has criado a tus hijos, a tus nietos, ya has perdido esas ganas por las que tienes que levantarte todos los días. Claro, doctor. Y esto qué importante que lo mencione. Justamente eso estábamos hablando en Buenos Aires cuando le comenté. Esto se llama el viejismo, ¿de acuerdo? O sea, incluso es alarmante porque se ha considerado a la vejez como una enfermedad, Claro. lo cual es totalmente incorrecto porque es una etapa de la vida y es un privilegio envejecer porque vas a conseguir tal vez cosas que cuando eres joven no lo tienes. Exacto. Entonces, no estigmatizar la salud mental también implica que todas las personas tienen que conseguir una felicidad, no digamos de forma externa, sino encontrarla dentro de uno mismo, que yo creo que es mucho más aceptable. El problema es que cuando llegas a la tercera edad, la sociedad te dice que eres inservible, lo cual es totalmente incorrecto. Que no puedes tener una vida feliz porque no eres joven es la peor mentira, yo creo que Claro, pues. más bien las personas que cumplen más años tienen que mostrar mucha más sabiduría, por ende mucha más felicidad, pero también merecen ese cuidado, ¿no? Y por eso es tan importante que en este complejo, digamos, problema de las depresiones, tiene que haber digamos, tratamiento sistémico familiar también. La familia es de vital importancia para que estas personas puedan conseguir ayuda, porque como el paciente está deprimido y tiene abulia, no tiene esa fuerza de voluntad para ir donde un médico. No le interesa, en realidad, necesariamente, ¿no? La familia tiene que apoyarlo y llevarlo a los servicios de salud mental, ¿no? Como existe la estigmatización que usted comentó al principio, pareciera ser que es algo malo ir, digamos, a un profesional en salud mental, pero al revés, más bien vamos a buscar soluciones para que esta persona pueda vivir de una mejor forma, que es lo que se busca, ¿no? Esa es parte de la prevención también, ¿no? Así es porque la prevención no solamente es, digamos, tratar de que no nos enfermemos per se, porque tarde o temprano nadie busca enfermarse, ¿no? Esto es algo de vital importancia porque cuando un miembro de la familia tiene depresión, como las personas de su entorno no comprenden qué es lo que está sucediendo, Exacto. Piensan que es un acto de voluntad que el paciente esté así. Lo hace por flojo, lo hace porque tiene un problema en cuanto a actitud o porque no le echa las ganas. Eso me gusta que lo que dicen los mexicanos, no le estás echando ganas, no, nada que ver. El problema es mental, el problema viene del fondo, digamos así, del cerebro. Entonces, la mejor forma de ayudar a estas personas, llévenlos a profesionales calificados, ¿no? Tienen que estar. Tenemos que irnos a la segunda pausa, querido doctor, y nos vamos para ver estos anuncios. Volvemos después de ellos. Recuerda que usted nos puede seguir a través de las redes sociales. Estamos en Dr. Oblitas en Facebook y nuestro canal YouTube Transmedia Bolivia, donde tiene la posibilidad de ver este programa en vivo o también poder disfrutar de otros capítulos que hemos tenido acá en Doctor, o capítulos importantes con diferentes temas que se han tocado con profesionales de primer nivel. Lo invito a que visite nuestro canal YouTube Transmedia Bolivia. Nos vamos a la pausa con este excelente consejo para usted. Recuerde, cada resfrío usted lo alivia con Refrianex sobre día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo, en cada momento. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Ustedes están con Doctor O, estamos hablando de depresión. Nos acompaña como siempre en todos los programas la Red de Salud Alemana, que es parte de la Clínica Alemana. Ahora con un centro de salud en la zona sur, en Achumani, donde ustedes tienen 25 especialidades para cualquier problema de salud que se les presente, y si dentro de esas 25 no está lo que ustedes necesitan, hay otras 40 especialidades a llamado. Dentro de poco también, ahí mismo, la Clínica Alemana va a tener una sucursal con la misma calidad, calidez, eficacia y eficiencia de siempre. Estamos hablando con el doctor Beizaga del trastorno depresivo. Hay una relación entre enfermedad y depresión. Hay enfermedades que son sí depresivas, enfermedades catastróficas, pero en general yo me refiero, por ejemplo, en el adulto mayor, esa seguidilla de enfermedades que van presentando, ¿no? Infecciones, descompensaciones, que hacen un círculo vicioso que finalmente los lleva a una depresión. Tenemos que entender que la depresión, esto me gusta hacer esta comparación, es como la gripe, pongámosle, ¿no? O como un resfrío. O sea, hay resfríos que pueden ser leves, moderados, graves. Pueden haber incluso gripes que pueden llevarte a la neumonía y pueden llevarte a morir. Entonces, y lo peor es que no solamente una vez te vas a resfriar o te vas a gripar, te puedes enfermar varias veces de esto. Entonces, y puedes tener una predisposición por tu inmunidad a tener más gripes en un año o menos gripes en otro año, dependiendo la persona. Entonces, esto es exactamente similar. El problema es que hay personas que por genética pueden deprimirse en periodos recurrentes. Hay personas que se pueden deprimir de forma crónica. Por ejemplo, esto se llama en psiquiatría distimia. La distimia es una depresión de larga data, pero que no ha llegado a tal punto de que la persona sea improductiva. O sea, la persona sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas, pero todo el día, todo el tiempo anda triste. Y el problema es que esto repercute en cuanto a todo lo que es la vitalidad misma de nuestro organismo. El estrés, doctor, es algo de tan vital importancia que es lo que nos motiva incluso a evolucionar. El problema es que hace 1 millón de años que el cerebro... No servía el estrés. O sea, servía muchísimo más, pero el problema es que hace 1 millón de años que el cerebro no ha evolucionado tanto. Claro. Entonces, problemas complejos, por ejemplo, que ahora se presentan muchísimo más. Por ejemplo, esto de las guerras, por ejemplo. Esto de la economía que está tan fundida. Esto de que estamos solos todo el tiempo. Esto de que las redes sociales. Y esto de que se va a acabar el mundo. Y es un cóctel tan potente que todo el mundo se puede volver en un gran manicomio, decían los antiguos, incluso autores. Y parece que está sucediendo eso. Entonces, el cuidado de la salud mental tiene que partir desde uno mismo, ¿no? Al igual que el cuidado físico, es algo que implica que tú tengas esa fuerza de voluntad, no solamente, digamos, por un tema de autoestima, sino una responsabilidad para los tuyos también. Claro. Entonces, cuando uno empieza a sentirse mal, tenemos que empezar a acudir al médico. En Bolivia tenemos esa mala costumbre, en todo lo que es medicina, de que en las últimas consecuencias... Primero van a la farmacia, al curandero, a la casera de las verduras, y al último van al médico. Y yo tengo una teoría en eso, y es porque no hay, digamos, servicios de salud adecuados, ¿no? O los hay muy pocos, o realmente hay que hacer una inversión importante de dinero para hacer eso. Y la educación primordial, ¿no?, para cambiar a una sociedad. El problema de esto es que muchas personas que están sufriendo depresión no tienen un tratamiento ni están siendo diagnosticadas. Se sabe que el 75% de las personas que están con depresión no están recibiendo ni tratamiento ni ningún tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque no hay los servicios y aparte que están siendo muy restringidos. Entonces, tiene que haber políticas en salud mental que contribuyan a esto. Le decía fuera de cámaras, por ejemplo, a mí me parece un poco ilógico que en hospitales de segundo nivel, por ejemplo, haya psicólogos, pero no haya psiquiatras, por ejemplo, lo cual no... Dice muy mal de nuestra capacidad de ver. Y digamos, no estamos entrando en el protocolo de un funcionamiento de un hospital o del actuar médico como tal, ¿no? Entonces tenemos que empezar a preocuparnos de esto, porque como le digo, genera muchísimo sufrimiento a las personas, ¿no? El tratamiento de la depresión siempre es medicamentoso.
Todo va a depender, esto también es algo de vital importancia. Uno de los derechos que tiene un paciente es que tiene el derecho a si él quiere recibir el tratamiento o no. Como médico, digamos, la obligación es sacar un diagnóstico y obligados por ley a dar un tratamiento, pero el paciente también tiene la opción de recibir o no el tratamiento. Siempre yo digo esto, digamos, si tienes una cortadura y se está empezando a infectar esta herida, o sea, poniendo medios físicos, puede que a la larga se cure, pero puede ser que la infección se vuelva crónica, que pase alguna situación o que pueda gangrenarse, o puede ser que te cures, puede ser que tengas complicaciones. En la depresión de la misma forma. Con medicamentos vamos a superar de una forma mucho más efectiva la depresión, porque como es un desequilibrio bioquímico neuronal del cerebro, al dar medicamentos y empezar a hacer terapia, psicoterapia, vamos a poder hacer que ese cerebro se regenere a sí mismo. ¿Qué es lo que se busca? Se sabía antes que el cerebro no tenía una capacidad para regenerarse o que los nervios no se podían regenerar. Era la gran noticia de lo que es la neurología y las neurociencias en general. Pero ahora se sabe que incluso en el lecho de muerte de ancianos, el cerebro sigue manteniendo conexiones. Porque el cerebro es un tejido vivo que puede sobreponerse ante la agresión externa. Entonces, estos cerebros que están sufriendo esta depresión pueden tener tratamiento adecuado. Hay bueno, no vamos a decir una infinidad, pero hay, digamos, un gran mercado en lo que es el tratamiento de antidepresivos. Es más, cuando salió el Prozac, que es la fluoxetina, ha sido uno de los medicamentos que más ha impactado en lo que es la cultura farmacéutica porque los ha hecho multimillonarios. La píldora de la felicidad. El problema es que al tomar Prozac, por ejemplo, al tomar fluoxetina, te sentías bien, pero el problema es que como te sientes bien, piensas que el problema, digamos, también no se resuelve con psicoterapia, lo cual hacía que el medicamento tenga una efectividad, pero después baje, claro, porque no estabas arreglando los problemas originales de conducta o de personalidad que el paciente tiene que intervenir sí o sí para modificar su estilo de vida. Como un paciente, digamos, que le diagnostican diabetes. Y que no se cuida en la dieta y demás. Exactamente, lo mismo en este sentido, ¿no? Si no tienes una vida sana, digamos, con estrés controlado, que estás viviendo en un ambiente socialmente aceptable, va a ser mucho más fácil que no recaigas en la depresión y que la puedas superar. Y a esto, si tú tomas medicación, la medicación bien controlada, bien administrada para todos los síntomas que implican, va a hacer que sea mucho más fácil la recuperación y que puedas tener una vida normal y volver a tus actividades como siempre las has hecho, ¿no? Tengo una duda, Doc. Hace algunos meses ha salido un estudio que habían hecho sobre todo esto que estamos hablando de los neurotransmisores, de la importancia de los neurotransmisores, del uso de los antidepresivos. Y es un estudio fabuloso donde estaba diciendo que no era tan cierto que es una enfermedad de origen químico, que los antidepresivos y demás tienen su función, pero no tanto como se había pensado, y que los antidepresivos definitivamente no eran la cura definitiva. El problema, digamos, es que no estamos haciendo que el medicamento cure como tal. Claro, el medicamento no te va a curar la pérdida de tu mamá, digamos. No, esto me refiero a nivel bioquímico. O sea, el cerebro produce neurotransmisores para su funcionamiento. Cuando uno tiene depresión, estos neurotransmisores están desequilibrados. El cerebro o bien no los está produciendo de forma normal, o bien hay una deficiencia o puede haber un aumento. Entonces, al dar medicación, lo que hacemos es equilibrar y que el cerebro se regenere a sí mismo, nada más. Evidentemente, los medicamentos per se no van a curar a la persona. Y esto es algo de vital importancia, doctor, porque algo que también se está viendo en la práctica clínica es que las personas están automedicándose, lo cual es muchísimo más grave todavía. Claro. Porque en otros países, no me gusta hacer comparaciones, pero es que es muy necesario porque vemos la realidad en otras sociedades, lo que está faltando en nuestro país. Para comprar un antibiótico necesitas sí o sí receta, pero en cambio aquí están vendiendo como si fueran dulces. Entonces, muchas veces, y esto se ve, mi amigo, mi amiga, mi vecina me ha dicho, esta pastilla me ha dado el doctor que es psiquiatra y me ha dicho que hace bien.
y como es de venta libre, lo puedes comprar y las personas empiezan a tomar y se sienten bien. El problema es que como no han resuelto, como dije, estos problemas de personalidad ni de conducta, si bien el medicamento te hace sentir bien, al no modificar tus estilos de vida y tus problemas sigues en el internos, problema. sigues con el problema y el medicamento lo quemas, porque el medicamento puede implicar de que al no hacer el efecto deseado, pierda su efecto principal, como cualquier otro psicofármaco. Por ejemplo, pacientes que toman, por ejemplo, benzodiazepinas por insomnio, por ejemplo, adquieren una tolerancia. Y si bien estos medicamentos ayudan a dormir, no son para dormir. Entonces, esa es la gran paradoja de la automedicación. Y es algo que las personas tienen que evitar a toda costa, porque estamos quemando balas, por decirlo así, para luchar contra estas enfermedades, ¿no? Ahora, ¿quiénes dan la psicoterapia, la terapia? Tengo entendido que para el tratamiento de todos estos tipos de pacientes van de la mano siempre psicología y psiquiatría, ¿no? Es de vital importancia entender que, con todo el respeto que se merecen los licenciados en psicología no son médicos, y los únicos que pueden tratar enfermedades son los médicos. Esto es por el estigma, justamente. Es mucho más aceptable para una persona ir al psicólogo que ir al psiquiatra, lo cual, incluso hablando así de forma, digamos, más abierta, tenemos que entender que el problema de la depresión al principio no se lo puede curar con psicoterapia. Claro, Es imposible. O sea, a una persona que está sufriendo, que quiere morirse, no le vamos a decir, che, la vida es color de rosas o qué problemas tienes, cuando esa persona No estés triste, está sufriendo en carne propia lo que es querer morirse. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esta analogía. Una persona se fractura un tobillo, por ejemplo. Si te has fracturado tu tobillo, no puedes ir al fisioterapeuta. Tienes que ir a un médico traumatólogo para ver qué es lo que está pasando. Y cuando el médico traumatólogo resuelto el problema, te haga una cirugía o te ponga un yeso o lo que sea, y vea que es pertinente, te va a mandar al fisioterapeuta para que se resuelva mucho mejor el problema. De la misma forma en este sentido. Ahora, sí, es completamente cierto. Los psiquiatras, los psicólogos no pueden recetar antidepresivos ni nada. No, a pesar para de nada. que he visto que muchos lo hacen. Pero sí es de vital importancia para acompañar en el destete de los medicamentos, por ejemplo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la psicología, que es una ciencia más humanista en cuanto a lo que es el estudio de la mente. Los médicos nos dedicamos cuando es enferma, ¿no? Cuando hay enfermedad. Esto es lo mismo. Los psiquiatras se dedican cuando la mente está enferma. ¿Por qué? Porque es un proceso neurobiológico que está alterado. Claro. Entonces, cuando ese cerebro ya lo recuperamos, es decir, para que ya pueda comprender mejor lo que le está pasando, lo mandamos al psicólogo para que haga una psicoterapia mucho más integrativa, mucho más... Esa es a la psicoterapia que te refieres cuando hablamos de curar la depresión, ¿no? Exactamente, porque... ¿Ustedes también hacen psicoterapia, no? Sí, pero digamos hacemos, dependiendo de cada psiquiatra, es la parte artística, digamos, en la psiquiatría. Es que hay escuelas, ¿no es cierto? Claro las que sí. freudianas, las lacanianas. Claro que sí. En sí, según mi experiencia, la gran mayoría sirve para casos específicos, ¿no? Pero ahora está muy de moda lo que es la psicoterapia cognitivo-conductual, que está demostrando mayores resultados. Pero las otras terapias, por ejemplo, la gestáltica, la psicoanalítica de Freud, por ejemplo, todas estas escuelas que se han creado en todas las universidades, sirven para casos específicos. Esto se ve mucho porque las sociedades son distintas. Claro. Entonces, culturalmente, cada cultura sabe sus propios problemas, limitaciones, y en cuanto a la salud mental es algo muy, muy notorio esto. Por ejemplo, aquí en Bolivia, las depresiones se dan en muchos casos, por ejemplo, por rupturas sentimentales, por ejemplo, por este problema que tenemos con las relaciones, claro, con el consumo de alcohol. En otras sociedades, digamos, se da más por problemas, qué sé yo, económicos, financieros, políticos, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, cada sociedad también difiere, pero se ve que en todas las sociedades la depresión es un problema común, ¿no? El tratamiento de psicoterapia tiene que ser hecho por un psicólogo. Las terapias conductuales, como tú mismo lo has dicho, es un problema de la conducta también, ¿no? Tienes que atacar la conducta.
Y mucho tiene que ver además en la depresión, la pérdida del instinto de supervivencia. Eso, digamos, es lo más grave que puede ocasionar la depresión. Porque al principio, como hemos dicho, van a ver tristeza, pérdida de interés por hacer las cosas, falta de sentir de placer, apatía. Pero si la depresión ya es de moderada a grave, empieza a ver lo que es la ideación o el pensamiento suicida. Y entonces esto hace que empieces a tener ideas psicóticas delirantes. Por ejemplo, esta idea, la vida no tiene sentido. Claro. La vida no vale la pena vivirla, empiezas a planear tu funeral, etcétera, etcétera, lo que te puede llevar al suicidio. Entonces, eso ya nos demuestra que es algo muy, muy grave, que ya está dañando las estructuras más fundamentales del cerebro, que es la supervivencia. O sea, la supervivencia es lo que hace que respires, de hecho, ¿no? Que tu corazón sigue latiendo, eso justamente la esperanza. Y entonces es de vital importancia entender que eso ya es lo más grave que puede llevar a una depresión, ¿no? Doc, el tiempo se nos está acabando, tenemos que ir a una pausita más. Tenemos 1 millón de preguntas que nos están haciendo las personas, los pacientes en las redes, así que esperamos contestarlas más que puedan. Querido Rick, vámonos a la pausa. Rápidamente a la última pausa acá en el programa, como siempre con algo que a usted le conviene, que usted tiene que escuchar muy atentamente. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex, ¿sí? Para tomar en cuenta, ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ya en la recta final del programa tenemos algunas preguntitas de algunos pacientes que me parecen interesantes. Por ejemplo, tengo aquí una que resumo varias. Me dice, ¿por qué tenemos que usar el clonazepam en cuadros depresivos si son medicamentos que más bien deprimen? Ay, qué buena pregunta. Bueno, tenemos que entender que las benzodiazepinas, muchas tienen un poder para elevar lo que son los niveles de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se encarga, digamos, de lo que es la saciedad. Eso es bien importante. Cuando comemos una comida rica, digamos, o cuando tenemos un orgasmo, ahí sentimos serotonina en nuestra mayor expresión. Entonces, una persona que se deprime, como tiene abulia, como tiene anedonia, se cree en teoría que la serotonina está desregulada. Entonces, muchas personas, si tienen, digamos,
algún tipo de depresión que está iniciando, pueden ser, por su característica impulsiva, cometer intentos de suicidio mucho más intensamente, y al dar antidepresivos podemos crear un efecto que puede ser más bien incitador al suicidio. Claro. Esto se ha visto con el Prozac, por ejemplo, con la fluoxetina. Te da valentía para ha tenido muchísimos problemas legales porque personas que supuestamente estaban deprimidas y han tomado antidepresivos les ha animado a cometer el suicidio. Entonces, por eso es tan importante que algunas benzodiazepinas en un inicio, en un evento traumático, por ejemplo, ayudan a no solamente relajar, sino incrementar esto. Y esto ayuda a que no haya este efecto paradojal de los antidepresivos. Si vemos que ya el efecto de la benzodiazepina ya ha hecho su efecto, pues se lo quita y se da un antidepresivo como tal, si no hay, digamos, este tipo de peligro, ¿no? Claro. Que es lo que podría provocar un serio problema tanto para el paciente como para el médico. Doctor, buenas noches. Estoy muy agradecido por toda la información que nos da. Mi padre toma fluoxetina y paroxetina con intervalos ya desde hace más de 6 años. ¿Es normal que siga tomando tanto tiempo? No es normal. Habría que valorar y ver qué es lo que está pasando, si realmente es necesario. Como dije anteriormente, las depresiones tienden a curarse, pero si, digamos, hay una malformación o morfológica o funcional del cerebro, pues en esos casos se da la medicación de una forma crónica ya. Pero lo que dice la psiquiatría moderna es que los medicamentos tienen que darse un tiempo exclusivo, porque aparte de que pierden su efecto, claro, también, digamos, son un problema para el paciente, porque algunos medicamentos no son tan baratos. Si bien la fluoxetina, digamos, tiene un precio económico, la paroxetina, por ejemplo, y algunos otros antidepresivos no es tanto así. Hay otros que son muy caros, y en nuestro medio también incluso cuestan el cuatriple de lo que pueden costar en otros lugares. Entonces es de vital importancia también ver eso, porque si al paciente le estamos dando una carga excesiva más en cuanto a su economía, entonces no le estamos ayudando en este sentido, ¿no? Yo lo que recomendaría es revalorizar al paciente, reevaluarlo y ver si realmente es necesario esto, o si no, mejor ya suprimir la medicación gradualmente también. Eso es de vital importancia, doctor. Muy buenas noches, doctores. Muchas gracias por toda la información que nos dan. Pueden causar dependencia los antidepresivos como la fluoxetina, paroxetina, sertralina, y se los puede quitar de golpe. De esto hay una seria discusión todavía en la comunidad científica, si es que realmente los antidepresivos puedan causar adicción como tal. Algunos autores están denotando que sí pueden causar adicción, pero una adicción, digamos, más psicológica que física. ¿Esto por qué? Porque el antidepresivo, cuando lo empiezas a tomar, digamos, al principio hay un 3%, digamos, de efectividad. Tienes que tomarlo casi 2 semanas hasta un mes para que llegue al 100% de efectividad como tal. Es acumulativa. ¿No? Entonces, cuando llega esa efectividad, tú te sientes mejor y ves y sientes que el antidepresivo, el medicamento, es como una seguridad. Como has sufrido tanto y ahora estás mejor, entonces esto es algo ya más somático, ¿no? Que puede generar una cierta adicción psicológica al medicamento. Por eso, y quitarlo abruptamente puede crear un efecto de rebote o contrariado, o sea, los síntomas pueden incrementarse con mucho más fuerza. Por eso al cerebro hay que educarlo a reducir gradualmente la medicación. ¿Para qué? Para que no presente, entre comillas, un síndrome de abstinencia, y que, digamos, podamos hacer lo que dijo, me ha gustado esa palabra, el destete del medicamento, digamos, de forma gradual, para que el paciente entienda también que ya no es necesario la medicación. Esto es de vital importancia. La diferencia entre drogas y medicamentos es que la droga no necesitas tomarla, en cambio el medicamento sí se necesita tomar. Y este principio en psiconeurofarmacología tiene que ser preponderante. Si ya no es necesario tomar la medicación, pues se lo reduce y se lo quita, ¿no? Doctor Beizaga, psiquiatra, amigo ya de la casa, a quien esperamos tenerlo más veces hablando de estos temas tan importantes para la salud, sobre todo la salud mental. ¿Dónde te encontramos, querido Doc? ¿En qué consultorio? ¿A qué teléfono? Bueno, ahí está tu teléfono. Sí, bueno, cualquier consulta, yo estoy atendiendo en lo que es el consultorio del estrés, que es una iniciativa de algunos colegas. Qué bueno. Estamos aquí en el edificio Alcázar, pero tal vez nos traslademos después, pero ahí por el Prado. Cualquier consulta, 705-58370.
También queremos incentivar a la gente, y si nos dicen que tienen referencia de Doctor O, pues les vamos a hacer un 25% de descuento en cualquier atención. Y motivar a la gente. Como dije al principio, muchas personas por la falta de recursos no pueden acceder a servicios de calidad y calidez en salud mental. Así que queremos ayudar a esas personas, ¿no? que sufren. Como dije, doctor, la depresión, su principal, digamos, motor es que es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, ¿de acuerdo? Wow. Más que cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque te discapacita mentalmente, claro, y hace que tu vida sea un infierno. Entonces, nos ayudemos, ¿no? Para eso estamos nosotros, para servir, doctor. Gracias, querido doctor. No, gracias por todo y gracias. Programa, por estar siempre con nosotros. Y ya saben, a los que vayan en nombre del doctor van a tener un 25% de descuento en la consulta. Gracias. Listo, amigos queridos, hasta el próximo programa. El tiempo es nuestro peor enemigo, pero volvemos en una semana. Hasta la próxima.